Exiliada, a los 12 por mentir sobre el invierno, construyó el hogar que todos necesitaban. Ningún niño debería cargar el peso que Jimena cargó aquella noche. Tenía apenas 12 años cuando fue echada del único lugar que había conocido, con una cobija vieja en los brazos y la condena de todo un ejido a cuestas. La acusación era simple y cruel. Había mentido. Había sembrado el miedo cuando afirmó, frente a todos los adultos reunidos en la plaza principal cubierta de nieve, que aquel sería el invierno más severo en décadas, que el ganado no aguantaría, que las reservas se acabarían antes del deshielo. Y ahora, por insistir en esa verdad que nadie quería escuchar, don Arcadio, el hombre más respetado y temido de todo aquel ejido enclavado entre las montañas, había dictado la sentencia. Estaba exiliada. Jimena no lloró allí, en la plaza principal, con los pies descalzos sobre la nieve compacta y el olor a leña quemada mezclado con el aire helado del amanecer. No porque no doliera. Dolía con una fuerza que nunca antes había sentido, como si algo dentro del pecho le hubieran arrancado sin aviso. Pero no lloraría frente a ellos, no frente a don Arcadio, que la miraba desde arriba con esos ojos oscuros y firmes, acostumbrados a no encontrar resistencia. Y sobre todo no frente a su madre, Leticia, que se quedó quieta en la segunda fila de los adultos reunidos, los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre el delantal, y no dijo una sola palabra. Jimena llevaba las trenzas oscuras sujetas a los lados, como a su abuela Petra siempre le gustaba. Vestía el rebozo carmesí, ya desgastado en las orillas, que había heredado de su abuela el año en que ella se fue. Sobre él se ató la cobija que logró agarrar antes de ser llevada a la plaza, y alrededor del cuello se enrolló la bufanda de lana que ella misma había aprendido a tejer con la abuela Petra, una tarde de invierno cuando tenía 8 años. Tomó el bulto que había improvisado a toda prisa, unos trapos doblados, una cacerola vieja, un puñado de remedios de herbolaria que guardaba en una bolsa de tela y el cuadernito de pasta dura donde anotaba todo lo que su abuela le enseñaba, y caminó. No miró atrás. Oyó el ruido de la gente dispersándose, el sonido de las botas en la nieve, algunas voces bajas que tal vez eran comentarios o tal vez eran alivio. No importaba. Caminó hacia el límite del ejido, donde sabía que existía un cobertizo de cantera que la abuela Petra usaba en verano para guardar herramientas y cosechas. Hacia allá se dirigía, no porque tuviera otro lugar, sino porque era el único rincón de aquel mundo que aún olía a su abuela. El ejido donde Jimena nació y creció estaba enclavado entre montañas altas, en una región serrana donde el invierno llegaba temprano y se iba tarde, y donde la gente había aprendido a lo largo de las generaciones a depender unos de otros para sobrevivir. Era un lugar de mucha belleza y mucha dureza. Las casas eran de cantera y madera, construidas con lo que la tierra ofrecía. La bodega comunal, el molino del pueblo y los graneros de la comunidad eran la columna vertebral de todo. Y don Arcadio era el hombre que controlaba esa columna desde hacía más de 20 años. Nadie sabía a ciencia cierta cómo Arcadio había llegado a esa posición. Los más viejos recordaban un tiempo en que las decisiones se tomaban en ronda, con todos sentados alrededor del fuego en la casona. Pero poco a poco, con la muerte de los patriarcas más antiguos y con la habilidad que Arcadio tenía de aparecer en los momentos justos, con las soluciones correctas, fue ocupando el centro. Primero consultivo, después decisorio, por último irrefutable. Ninguna familia cuestionaba abiertamente. El miedo no era a la violencia, era a la exclusión, y en un ejido cerrado entre montañas, ser excluido era casi lo mismo que dejar de existir. Jimena había aprendido eso de la manera más dura posible. El cobertizo de la abuela Petra estaba a unos 200 metros del último jacal del poblado, por un camino que subía suavemente por la ladera antes de abrirse en un pequeño claro, protegido por 3 lados con rocas naturales. Desde lejos, parecía solo un montón de piedras cubiertas con una vieja viga de madera. De cerca, tenía puerta, tenía ventana, y tenía el olor inconfundible de tierra, paja y del aceite que la abuela Petra usaba para conservar las herramientas. Jimena empujó la puerta de madera gruesa. El frío adentro era casi el mismo que afuera. El piso
era de tierra apisonada, dura como piedra. En la esquina todavía había una pila de leña vieja que la abuela Petra había dejado la última vez que usó el cobertizo, cerca de 1 año y medio antes de irse. Jimena puso el bulto en el suelo, se arrodilló frente a la pila y comenzó a organizar lo que tenía. Esa noche no durmió, se quedó sentada, envuelta en el rebozo carmesí y la cobija, la espalda apoyada contra la pared de piedra helada, mirando la llama débil que había logrado encender con el encendedor que llevaba en el bolsillo. Y fue ahí, en ese silencio que pesaba más que cualquier palabra, que Jimena dejó correr las lágrimas, no de rabia, no de miedo, sino de ese dolor específico de haber dicho la verdad y haber sido castigada por ello. Un dolor que, ahora comprendía, su abuela también había conocido, aunque nunca en palabras tan claras. La abuela Petra había muerto hacía poco más de 1 año. Era una mujer de 72 años, pequeña de cuerpo pero enorme de presencia, con manos callosas de décadas de trabajo y una paciencia que parecía no tener fondo. Ella había criado a Jimena desde que la niña tenía 3 años, cuando Leticia, aún muy joven y sin saber cómo manejar su propia vida, simplemente había entregado a su hija a la madre y se había alejado. No del todo. Leticia todavía aparecía, todavía traía cosas, todavía llamaba a Jimena hija cuando las circunstancias lo permitían. Pero la crianza, el cariño diario, las enseñanzas, el olor a hogar, todo eso era la abuela Petra. Y la abuela Petra le había enseñado a su nieta una forma de ver el mundo que nadie más en el ejido practicaba con seriedad. Era un conocimiento antiguo, pasado de generación en generación entre las mujeres de la familia, sobre cómo leer las señales que la naturaleza daba antes de los grandes cambios de clima. El grosor de la corteza de los árboles en otoño, el comportamiento de las hormigas antes de la lluvia, la posición en que dormían las ovejas cuando el frío llegaba de verdad, el color específico que tomaba el cielo al atardecer en los días que antecedían las nevadas más fuertes, cuánto bajaban los ratones del campo desde las laderas más altas para buscar refugio más cerca de las casas. Eran señales sutiles que la mayoría de la gente notaba pero descartaba como coincidencia. Jimena había aprendido a juntarlas como piezas de un mosaico, y la lectura que ese mosaico daba era casi siempre precisa. En los 2 últimos años en que la abuela Petra aún vivía, Jimena había acertado 3 predicciones seguidas de mal tiempo, no con exactitud de fecha, pero con una claridad que hacía sonreír de orgullo a su abuela y que los vecinos más cercanos comentaran entre sí en voz baja que esa muchacha era curiosa. Después de que la abuela Petra se fue, el conocimiento continuó. Jimena siguió observando, siguió anotando en el cuadernito, siguió juntando las señales. Y fue en un otoño de cielo pesado y animales inquietos que percibió, con una certeza que helaba más que el viento, que el próximo ciclo de invierno sería diferente a todo lo que el ejido había visto en las últimas 3 décadas. Fue a ver a don Arcadio porque pensó que era lo correcto, porque la abuela Petra siempre decía: cuando sabes algo que puede proteger a la gente, tienes la obligación de hablarlo, aunque sea difícil. Jimena llevó el cuadernito, mostró las anotaciones, explicó las señales. Arcadio la escuchó con una atención que ella interpretó en ese momento como consideración. Solo más tarde comprendería que era evaluación. Lo que Jimena no sabía, aquella tarde en que fue a casa de Arcadio, era que ella había llegado muy cerca de algo que él necesitaba mantener escondido. Semanas antes, en silencio y sin registro formal, él había negociado con un comerciante de un pueblo del valle la venta de casi 1/3 de las reservas de granos del ejido, los granos que eran de todos, guardados en el granero de la comunidad para garantizar que nadie pasara hambre en los meses de nieve cerrada. El dinero se había quedado con él. Los barriles del fondo del granero estaban parcialmente llenos con aserrín prensado, lo suficientemente pesado para engañar cualquier inspección rápida. Si el invierno fuera tan severo como Jimena preveía, la escasez llegaría temprano, y la escasez exigiría abrir los barriles del fondo, y entonces todo se vendría abajo. Expulsarla era más seguro, más limpio,
Y más fácil de lo que cualquiera podría imaginar, porque Jimena era solo una niña de 12 años, sin padre, sin la abuela, y con una madre que no tenía el valor de levantarse contra el hombre más poderoso del ejido. Jimena no sabía esto todavía, recostada contra la pared de piedra del cobertizo de la abuela Petra, con la llama débil temblando frente a sus ojos. Solo sabía que había dicho la verdad, y que, de alguna manera, necesitaría seguir diciéndola, aunque por ahora el único testigo fuera el viento que zumbaba por las rendijas de la pared. Se secó el rostro con la manga del rebozo carmesí, agarró el cuadernito, lo abrió en una página en blanco y escribió con la letra cuidadosa que la abuela le había enseñado. Primer día. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En los días siguientes Jimena trabajó. No había otra opción, y ella lo sabía con una claridad que asustaría a la mayoría de los adultos en esa situación. Quedarse quieta significaba congelarse. Quedarse quieta significaba ceder a la desesperación que golpeaba la puerta del cobertizo cada vez que el viento aullaba más fuerte. Así que trabajó. El primer problema fue el frío que entraba por todos lados. Las paredes de piedra eran gruesas, pero las rendijas entre una piedra y otra dejaban pasar ráfagas que apagaban el fuego antes de que pudiera calentar el espacio. Jimena pasó 2 días enteros mezclando barro del arroyo más cercano con paja seca que encontró en un rincón del cobertizo, y fue sellando rendija por rendija, empezando por las más altas, las que el viento golpeaba primero. Era un trabajo lento y doloroso. Los dedos se quedaban tiesos de frío. La mezcla de barro helado quemaba la piel, y tenía que subirse a una caja de madera vieja para alcanzar las partes más altas de la pared. Pero al final del segundo día, cuando encendió el fuego y esperó, notó que las llamas ya no temblaban de la misma manera. El calor se quedaba. El segundo problema fue la comida. Tenía lo que había logrado agarrar antes de irse: un puñado de hierbas secas, 2 pedazos de pan de elote que estaban en el bolsillo del rebozo, y una raíz de árnica que había sacado del huerto de la abuela Petra una mañana de la semana anterior al destierro. No era suficiente para más de 2 días. Fue una mañana del tercer día, cuando salió a buscar agua al arroyo que corría a unos 50 metros del cobertizo, que encontró la sorpresa en el umbral de la puerta. Un pan de elote envuelto en un paño de algodón, y al lado 3 troncos de leña seca. No había ninguna nota, ninguna marca, solo aquello, dejado ahí con un cuidado silencioso que hizo que Jimena se quedara quieta por un largo momento, mirando alrededor, sin ver a nadie. No sabía de dónde venía, pero sabía que había alguien que todavía la veía, y ese pensamiento fue suficiente para que ese día pudiera comer el pan con menos amargura. Las ofrendas siguieron apareciendo, no todos los días, a veces pasaban 2 o 3 días sin nada, y Jimena aprendía a guardar y a estirar lo que tenía. Pero cada vez que llegaban, lo hacían con ese mismo cuidado silencioso. Pan, a veces un trozo de tocino ahumado, leña o un puñado de frijol crudo atado en un paño. Una vez, llegó un par de guantes de lana gruesa, un poco grandes para las manos de Jimena, pero calientísimos. Jimena nunca se despertó lo suficientemente temprano para ver quién dejaba las cosas. Mientras tanto, dentro del ejido, el invierno de aquel año pasó sin grandes rigores. Las nevadas fueron moderadas, el ganado aguantó bien, y los graneros llegaron a la primavera con reservas suficientes. Don Arcadio circulaba por el ejido con una sonrisa que no necesitaba palabras para decir lo que decía. La muchacha se había equivocado, había esparcido el miedo por nada, y la sentencia había sido justa. Los comentarios llegaban hasta Jimena de formas indirectas. Una vez, 2 muchachos que subían la cuesta a cazar pájaros pasaron cerca del cobertizo y gritaron sin parar de caminar, palabras que ella prefirió no guardar en la memoria. En otra ocasión, una mujer que pasó por el camino la miró de arriba abajo con una expresión que mezclaba lástima con desprecio, y sacudió la cabeza antes de seguir adelante. Jimena tragó cada una de esas cosas, no porque no dolieran, dolían.
sino porque ella sabía algo que ellos aún no sabían. Las señales que ella había leído no apuntaban a ese invierno, apuntaban al ciclo siguiente. La naturaleza no trabajaba en el calendario de las personas, trabajaba en su propio ritmo, más lento y más profundo que cualquier impaciencia humana pudiera seguir. Y mientras el ejido celebraba su error, ella preparaba la respuesta. Con la llegada de la primavera, Jimena empezó a trabajar el terreno alrededor del cobertizo. El suelo era pedregoso y empinado, poco generoso, pero abuela Petra le había enseñado a identificar dónde la tierra era más profunda, dónde pegaba el sol por más horas, dónde la cuesta protegía del viento. Ella cavó, removió piedras con sus propias manos, mezcló tierra con las hojas podridas que había juntado durante el invierno y plantó los primeros semilleros. Plantó calabaza, frijol, ajo, cebolla y algunos remedios de herbolaria cuyas semillas guardaba en un saquito cosido por abuela Petra. Regaba con agua del arroyo que cargaba en un balde que había encontrado dentro del cobertizo y cubría los semilleros con paja en las noches más frías. Perdía algunos brotes, ajustaba. Lo intentaba de nuevo. El techo del cobertizo también necesitaba atención. Había un rincón donde la madera estaba podrida y la lluvia se colaba en un hilo. Jimena tardó 3 semanas en resolver eso sola, arrancando los troncos viejos, subiendo la cuesta para cortar los nuevos con el hacha que había encontrado colgada en la pared, arrastrándolos hasta el cobertizo, aserrando y encajando. Las manos le quedaron en carne viva las primeras semanas. Se envolvía paños alrededor de las palmas y seguía. Fue una tarde de principios de verano, cuando Jimena finalmente descubrió quién dejaba las ofrendas en su puerta. Se había despertado antes del amanecer y se quedó quieta dentro del cobertizo, sin hacer ruido, observando por la pequeña ventana cubierta con un pedazo de tela. Y vio una mujer de cabellos completamente blancos, baja, con un chal oscuro sobre los hombros y un andar cuidadoso que delataba rodillas sufridas, depositando en el umbral un envoltorio de pan y una botella de leche. La mujer se giró para irse, y Jimena reconoció el rostro antes de que desapareciera en la curva del camino. Doña Consuelo. Era la vecina más anciana del ejido, amiga íntima de abuela Petra por décadas. Jimena la conocía desde que era pequeña. Tenía recuerdos vagos de tardes en que abuela Petra y doña Consuelo tomaban té juntas y hablaban en voz baja sobre cosas que una niña pequeña no entendía. Después de que abuela Petra partió, Jimena había perdido el contacto con ella. Y ahora aquí estaba, arriesgando la desaprobación de don Arcadio para dejar comida en la puerta de una muchacha desterrada. Jimena esperó hasta el día siguiente. Cuando doña Consuelo apareció de nuevo, ella abrió la puerta antes de que la mujer pudiera dejar el envoltorio y retroceder. Las dos se miraron por un momento. Doña Consuelo tenía 71 años, cabellos blancos como la nieve y unos ojos castaños que cargaban ese tipo de cansancio que solo viene de una vida vivida con mucha atención a todo lo que la rodeaba. No era el cansancio de quien se rindió, era el cansancio de quien luchó por mucho tiempo y aprendió cuándo vale la pena ahorrar energía. «No tenía que hacer esto, doña Consuelo», dijo Jimena con la voz más firme que pudo. La anciana la miró de arriba abajo, evaluó el estado de sus manos, el techo reparado al fondo, los bancales visibles al costado del cobertizo de cantera, y entonces dijo, con esa sequedad que era su manera de demostrar cariño: «Tu abuela haría lo mismo por mí. Ahora entra, que hace frío». Y así comenzó una de las relaciones más importantes que Jimena tendría jamás. Doña Consuelo no iba todos los días, pero cuando iba, se quedaba un rato, se sentaba en una de las cajas de madera que Jimena había volteado para usarlas de asiento, tomaba el té que la muchacha preparaba y conversaba, no con esa conversación superficial de quien llena el silencio, sino con una conversación de verdad, sobre cosas de verdad. Ella contaba historias de cuando era joven, de inviernos que había pasado, de personas que había conocido y perdido, y a veces, sin darse cuenta, decía cosas que Jimena guardaba en su cuadernito y pensaba por días. En una de esas tardes, mientras el viento golpeaba las piedras afuera y las dos estaban sentadas frente al fuego,
Doña Consuelo dijo algo que Jimena no olvidó más. Yo también fui callada una vez. Tenía unos 30 años, era más joven de lo que te puedes imaginar. Dije algo que los hombres no querían oír y me pidieron que me callara. Y me callé. Hace décadas que cargo con eso. Jimena la miró sin decir nada, esperando. Tu abuela nunca se calló, continuó doña Consuelo. Por eso es que yo la quería tanto. Y por eso estoy aquí. Había un peso en esa frase que Jimena solo comprendería por completo mucho más tarde. Por ahora, ella solo asintió y sirvió más té. Con el verano avanzando, Jimena tenía una rutina que comenzaba antes del sol y terminaba después de que se pusiera. Cosecha, conservas, reparaciones, preparación. Ella había aprendido con abuela Petra cómo hacer cámaras de conserva enterradas, hoyos en el suelo, revestidos con piedras, tapados con tablas y tierra, donde la temperatura constante mantenía los alimentos por meses sin que se echaran a perder. Cavó 3 de ellas alrededor del cobertizo de cantera, cada una con suficiente profundidad para caber de rodillas. Era un trabajo que dejaba los brazos temblorosos al final del día, pero ella sabía lo que estaba guardando, y sabía por qué. Las señales de ese otoño confirmaron todo lo que ella había previsto. La corteza de los abedules que crecían cuesta arriba estaba hinchada y gruesa de una forma que Jimena no había visto en los años anteriores. Las hormigas cargaban provisiones con una urgencia fuera de lo común. El arroyo había bajado más temprano de lo habitual, lo que significaba que la nieve de las montañas más altas se estaba acumulando antes de tiempo. Y una cierta calidad del cielo al atardecer, un tono púrpura grisáceo que abuela Petra llamaba cielo de invierno pesado, aparecía con una frecuencia que no dejaba dudas. No sería un invierno cualquiera. Jimena redobló sus esfuerzos. Trabajó hasta no poder mover más los dedos. Guardó raíces, granos que había cosechado y secado, conservas de calabaza y cebolla, frijol seco, remedios de herbolaria. Organizó todo en las cámaras con una lógica que le permitía saber exactamente qué había en cada rincón sin tener que abrirlo todo. La leña la apiló dentro del propio cobertizo de cantera, a lo largo de una pared entera, hasta el techo. Doña Consuelo, en una de sus visitas, se quedó parada en la puerta por un momento, mirando hacia el interior del cobertizo de cantera con una expresión que Jimena no supo identificar de inmediato. Luego entró despacio. Pasó los dedos por los estantes improvisados donde las hierbas colgaban en manojos atados. Examinó la reserva de leña. Se agachó para ver la entrada de las cámaras enterradas. Su abuela estaría muy orgullosa, dijo ella en voz baja. Jimena no respondió, pero volvió el rostro hacia el otro lado por un segundo, porque no quería que la anciana la viera parpadeando con más fuerza de lo necesario. Fue a mediados de aquel otoño que Mateo apareció por primera vez. Era un muchacho de 23 años, con hombros anchos de quien cargó cosas pesadas desde temprano y un modo tranquilo que Jimena había notado algunas veces cuando él pasaba por el ejido. Él trabajaba en la bodega comunal, no como encargado, sino como ayudante de don Faustino, el hombre de confianza de Arcadio Mendoza. El trabajo de Mateo era básicamente cargar, pesar, contar y mover los inventarios según la orden del día. Y era exactamente por eso que estaba allí. No vine con malas intenciones, dijo él detenido a una distancia respetuosa de la puerta del cobertizo de cantera, con las manos visibles a propósito, como alguien que quiere dejar claro que no lleva nada escondido. Jimena lo miró desde la puerta, sin retroceder. «Sé quién eres», respondió ella. «Trabajabas en la bodega comunal cuando abuela Petra aún vivía. Ella hablaba bien de ti». Mateo pareció ligeramente sorprendido por eso. «Tu abuela era una buena persona», dijo él. «Creo que fue la única que no se alegró cuando te echaron». «¿Qué quieres, Mateo?» Él dudó un segundo. Luego comenzó a hablar. No deprisa, no de forma dramática, sino con ese cuidado de quien está diciendo algo pesado y lo sabe. Había números que no cuadraban en la bodega comunal. No era algo fácil de notar si la persona no prestaba mucha atención,
pero Mateo prestaba atención porque no tenía mucho más que hacer durante las largas horas que pasaba allí dentro. Los barriles del fondo del granero de la comunidad, los que estaban apoyados contra la pared de piedra que se abrían al último, eran pesados en apariencia, pero cuando los empujaba para reposicionarlos, había una ligereza que no concordaba con lo que el registro decía que había dentro. Una vez, uno de los barriles había rodado de su lugar cuando una tabla del piso cedió y la tapa había saltado. Lo que Mateo vio dentro de aquel barril, antes de que don Faustino llegara corriendo y recolocara la tapa con una rapidez nerviosa, fue suficiente para plantar una duda que no dejó de crecer. Aserrín, prensado en el fondo, mezclado con los granos de la parte de arriba para engañar a quien no profundizara lo suficiente. ¿Cuántos barriles?, preguntó Jimena, y la frialdad de la pregunta sorprendió a Mateo. No sé con certeza, al menos unos 20, 25, pero pueden ser más. Jimena se quedó en silencio por un momento. Luego, ¿estás seguro de lo que viste? Estoy seguro de lo que vi en aquel barril. De los otros solo tengo sospecha. ¿Y por qué viniste a contármelo? Mateo la miró con una seriedad que no combinaba con su edad. Porque cuando te fuiste, me pareció injusto. Todo el mundo se quedó callado, yo también me quedé callado. Pero desde entonces lo he sentido injusto, y ahora que empiezo a entender por qué te echaron, creo que eres la única persona que va a entender lo que estoy viendo. Jimena consideró eso. Luego se apartó de la puerta. Entra, tenemos que hablar. Esa tarde los dos trazaron un plan silencioso y cuidadoso. Mateo seguiría observando, no de forma obvia, no de forma que llamara la atención, solo prestando más atención a lo que ya prestaba, anotando lo que podía sin que nadie se diera cuenta. Y Jimena seguiría preparándose, porque si lo que ella preveía era correcto, la hora de la verdad llegaría junto con el invierno. Cuando creas que tienes suficiente, dijo Jimena, vienes y me lo dices. Y cuando el invierno llegue de verdad, será el momento. Mateo asintió. Luego preguntó casi sin querer, ¿no tienes miedo? Jimena pensó en la pregunta por un segundo. Sí, respondió, con una honestidad que desarmó al muchacho. Pero el miedo no cambia lo que hay que hacer. En los días siguientes al encuentro con Mateo, Jimena notó que algo dentro de ella había cambiado ligeramente. Ya no era solo ella y el cobertizo y las señales del tiempo. Ahora había una corriente más fina conectándola al ejido, no por el enojo o por las ganas de demostrar algo, sino por la preocupación que no podía apagar al ver lo que se avecinaba y saber que las familias de adentro no tenían lo que necesitaban. Pensaba en los niños que crecían en aquellos jacales de piedra, en las mujeres que hacían la cena sobre el fuego todas las noches sin saber cuánto costaba ese fuego. Pensaba en la anciana que se había enfermado el año anterior y que se había recuperado porque había comida y remedios suficientes. ¿Qué pasaría cuando no los hubiera? No podía separar esas preguntas del trabajo, así que simplemente trabajó más. Fue una tarde de otoño avanzado cuando la puerta del cobertizo se abrió sin aviso, y Jimena se giró para ver a doña Consuelo entrando con otra mujer a su lado. Guadalupe tenía unos 35 años, el cabello oscuro recogido en un chongo deshecho, ojeras profundas y dos hijos pequeños pegados a ella, uno de 7 años y otro de 4, ambos envueltos en chamarras que les quedaban chicas por dentro y que por fuera pedían a gritos una compostura urgente. Llevaba una cesta de mimbre bajo el brazo y miraba alrededor del cobertizo con una expresión difícil de clasificar. Había admiración ahí dentro, y también la vergüenza de quien no está acostumbrado a necesitar ayuda. «Es buena persona», dijo doña Consuelo simplemente, como si eso bastara para cualquier presentación. Y así era. Guadalupe era costurera. Su marido se había ido a trabajar a un aserradero de una región más baja hacía casi 2 años, y las noticias que llegaban eran cada vez más escasas. No hablaba de eso, no con esa seriedad grave de quien está sufriendo, sino con ese silencio práctico de quien aprendió que lamentarse no paga las cuentas. Cosía para las familias del ejido,
Remendaba chamarras y pantalones y sábanas, y con lo que recibía trataba de mantener a los dos niños abrigados y alimentados. Ese mes, los encargos habían disminuido, y el frío estaba llegando más temprano de lo que debía. Jimena la miró por un momento, miró a los niños, miró las costuras desgastadas en los puños de la chamarra de Guadalupe. «¿Sabes coser tela en buen estado?», preguntó Jimena. «Cose tela en cualquier estado», respondió Guadalupe con un dejo de orgullo que Jimena respetó de inmediato. «Entonces tenemos mucho que hacer. Lo que se formó allí, en ese cobertizo pequeño de piedra y madera, no tenía nombre. No era una asociación, no era una alianza formal. Eran solo 3 mujeres y 2 niños empezando a compartir lo que cada una sabía. Jimena enseñaba a conservar, a guardar, a leer lo que la naturaleza decía. Guadalupe remendaba las cobijas viejas del cobertizo, cosía refuerzos en las costuras de las chamarras, y con las telas que doña Consuelo traía, transformaba sobras en prendas útiles. Doña Consuelo era los ojos y la memoria. Contaba historias de inviernos pasados, de técnicas que las mujeres mayores usaban y que nadie más practicaba, de plantas que crecían en la ladera y que aún podían cosecharse antes de la primera helada. Los niños de Guadalupe, Paco y Memo, pronto dejaron de estar pegados a su madre todo el tiempo y empezaron a corretear alrededor del cobertizo con esa energía específica de los niños que encuentran un espacio donde son bienvenidos. Paco, el mayor, empezó a acompañar a Jimena a las idas al arroyo y a las caminatas por la ladera para buscar paja y leña, sin que nadie se lo pidiera, simplemente porque quería ayudar, como quieren los niños cuando se dan cuenta de que el trabajo tiene sentido. Fue Paco quien, una tarde de noviembre, llegó corriendo hasta Jimena con una expresión que mezclaba emoción y confusión. «Jimena, hay un hombre allá afuera que está metiendo mano en tus almácigos». Jimena salió rápido y encontró en el costado del cobertizo a un hombre de unos 40 años que conocía de vista, don Faustino, el brazo derecho de Arcadio. Estaba agachado cerca de uno de los semilleros que Jimena había preparado para la cosecha de otoño, y su postura era la de alguien que acababa de hacer algo a toda prisa, no la de alguien que solo estaba de paso. 3 de los semilleros tenían las plántulas arrancadas y tiradas a un lado, con las raíces expuestas al frío. Jimena se quedó quieta, mirando el destrozo, y luego miró a don Faustino, quien se levantó con una lentitud deliberada, como alguien que quiere dejar claro que no tiene nada que ocultar, porque tiene demasiado poder para necesitar ocultarlo. «Son tierras de uso común», dijo él con un tono casual que era una forma de provocación. «No tienes derecho a sembrar aquí». Jimena lo encaró sin pestañear. «Estas tierras nunca las ha usado nadie, y las semillas son mías». «Eso dices tú». Él dio la vuelta y se fue por el camino de piedra, como si la conversación ya hubiera terminado antes de empezar. Jimena se quedó quieta, mirando los semilleros destruidos, sintiendo el frío en el rostro y una rabia callada y profunda que reconoció como algo que debía guardar, no desechar. Podría gritarle. Podría ir al ejido a quejarse. Podría dejar que la rabia se convirtiera en palabras y que las palabras llegaran al oído de Arcadio, que era exactamente lo que él quería, una justificación para hacer algo más en su contra. En cambio, Jimena fue a buscar una pala y un cubo. Replantó lo que pudo de las plántulas que aún estaban vivas, salvó la mitad. La otra mitad la enterró como abono en los mismos semilleros, y esa noche, al escribir en el cuadernito, anotó solamente: «Tienen miedo. Eso significa que lo estoy haciendo bien». Mateo apareció 2 semanas después, con un pedazo de papel doblado que sacó del bolsillo de su chamarra y puso en la mano de Jimena sin decir una palabra. Ella lo desdobló lentamente, a la luz de la linterna. Era una copia de un registro de movimiento de la bodega comunal. Mateo había copiado a mano, con letras pequeñas y precisas, las entradas y salidas de los últimos 2 años, comparando lo que estaba en los registros oficiales con lo que él había pesado y contado personalmente durante el trabajo. La diferencia era clara. Casi 1/3 del total de granos de los graneros
había desaparecido de los registros reales sin correspondencia en las salidas documentadas. También había una anotación, con una fecha de 8 meses atrás, de una venta de excedentes a comerciante externo, firmada solo con las iniciales AM, las mismas iniciales de Arcadio Mendoza. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó Jimena. En una carpeta vieja en el cajón de abajo del escritorio de la bodega. Don Faustino guarda todo allí. Creo que pensó que nadie lo notaría, porque el cajón queda detrás de la pila de costales. ¿Sacaste el original? No. Lo copié todo a mano una tarde en que don Faustino fue a comer a su casa. Me llevó más tiempo del debido, pero lo logré. Jimena miró el papel por un momento. Luego lo dobló de nuevo con cuidado y lo guardó dentro del cuadernito, entre 2 páginas del medio, donde quedaría plano y protegido. «No puedes dejar que descubran que hiciste esto», dijo ella. «Lo sé. Y no puedes cambiar nada en la forma en que trabajas allí dentro. Nada. Tienes que seguir exactamente igual». «También lo sé, Mateo». Ella esperó hasta que él la mirara a los ojos. «Cuando llegue el invierno, será el momento. No antes, ¿entendiste?». Él asintió, pero había algo en su expresión que decía que guardar ese papel, esa verdad, pesaría más que cualquier costal de grano que hubiera cargado en la vida. Jimena también lo sabía, y sabía que el peso también era de ella. El otoño avanzó con días cada vez más cortos y noches cada vez más frías. Las nieblas llegaron más temprano que en años anteriores, densas y persistentes, enrollándose alrededor de las piedras y los árboles como cobijas húmedas que no calentaban nada. Los animales que vivían alrededor del cobertizo de cantera, ratas de campo, pájaros, hasta una familia de liebres que se había instalado bajo una de las piedras grandes del lado norte, estaban todos inquietos de una manera que Jimena reconocía. Ella miraba el cielo al atardecer y veía aquel morado grisáceo que la abuela Petra llamaba cielo de invierno pesado, y esta vez el color estaba más intenso que nunca. Dentro del ejido, las familias empezaban a sentir algo diferente en el aire, pero sin poder nombrarlo. El ganado se ponía más inquieto en los establos. Algunas vacas habían dejado de dar leche antes de lo habitual. Un grupo de patos que llegaba cada año al mismo lago se fue más de 3 semanas antes de lo normal, pero don Arcadio seguía tranquilo, o mejor dicho, mostraba tranquilidad, que no es lo mismo, y quienes estaban acostumbrados a seguir ese liderazgo sin cuestionarlo, seguían haciéndolo. Fue una tarde de finales de otoño cuando apareció Leticia. Jimena estaba afuera del cobertizo de cantera, usando un trozo de piedra lisa para afilar un machete viejo que usaba para cortar ramas, cuando oyó el ruido de pasos en el camino de piedra. Levantó la vista y vio a su madre. Leticia tenía 42 años, pero ese día aparentaba más. Estaba delgada, con esas ojeras que Jimena conocía de cuando había problemas, ojeras que significaban noches mal dormidas y preocupaciones que no cabían en una conversación. Caminaba encorvada, no por la edad, sino por el peso. El hijo menor, Santi, que tenía 5 años, llevaba 4 días con fiebre alta y las hierbas de la bodega comunal, que normalmente funcionaban, no estaban haciendo efecto. Las dos se miraron a lo largo del camino. Había un abismo inmenso entre ellas, no de distancia, sino de todo lo que había sucedido y de todo lo que no se había dicho. La imagen de Leticia parada en la segunda fila, con los ojos cerrados, era lo más difícil que Jimena había guardado dentro de sí. Más difícil que el frío de la primera noche en el cobertizo de cantera, más difícil que los terrenos destruidos por don Faustino, más difícil que la sonrisa de Arcadio en el ejido. Una madre podría haber hablado, y no habló. Pero también había un niño de 5 años con fiebre que no cedía, y Jimena sabía de remedios. Leticia se detuvo a unos 3 metros y dijo, con una voz que tenía el cuidado forzado de quien ya no sabe cómo empezar: «Santi está muy enfermo». Jimena dejó el machete en el suelo despacio. Entró al cobertizo de cantera sin hablar. Se quedó quieta un momento frente a los estantes de remedios de herbolaria, mirando los manojos atados, pensando.
Luego separó saúco, miel de abeja guardada en un jarro de barro, cáscara de eucalipto seca y un puñado de manzanilla. Lo puso todo en un trozo de tela, lo ató con un cordón de ixtle, volvió a la puerta y puso el envoltorio en las manos de Leticia. Prepara un té bien caliente con el saúco y la manzanilla. Mézclale una cucharada de miel. Dale cada hora mientras la fiebre esté alta. La cáscara de eucalipto la hierves aparte y dejas el vapor en el cuarto donde él está durmiendo. En 2 días, la fiebre baja. Leticia sostuvo el envoltorio con las 2 manos, mirándolo como si fuera algo muy frágil. «Jimena». «Vete», dijo Jimena, con una firmeza que no era fría, pero que no dejaba espacio. «Antes de que el frío apriete más». Leticia se quedó quieta un segundo. Luego dio media vuelta y se fue por el camino de piedra de regreso al ejido sin mirar atrás. Jimena se quedó en la puerta hasta que la silueta de su madre dobló la curva del camino y desapareció. Luego cerró la puerta del cobertizo de cantera, se sentó en el suelo de tierra apisonada, apoyó la espalda en la pared de cantera que ahora estaba caliente por el fuego y permaneció así por un tiempo que no supo medir. No fue exactamente llorar, era más como dejar que el peso de todo lo que estaba guardado dentro existiera por un momento sin ser empujado de vuelta. Luego se levantó, encendió el encendedor, abrió el cuadernito y empezó a escribir. La nieve llegó en abril. No la nieve fina y rápida que normalmente habría el invierno en esa región, la que cubría el suelo por un día o 2 y se derretía con el sol de la mañana siguiente. Esa nieve llegó de noche, en silencio, y cuando la gente abrió las ventanas a la mañana siguiente, el mundo había cambiado de altura. Había más de medio metro de nieve compactada sobre todo, y el cielo seguía cerrado con ese color que Jimena conocía bien. Y siguió nevando. Durante 3 días seguidos, las nevadas alternaron con vientos que empujaban la nieve acumulada y formaban muros blancos contra las paredes de las casas. El ganado comenzó a debilitarse. El camino hacia el arroyo quedó intransitable. Los niños que intentaron salir a jugar fueron traídos de vuelta llorando de frío en minutos. Al 5.º día, los primeros graneros del poblado empezaron a mostrar el problema. Una familia abrió el granero del fondo y encontró la mitad de los sacos de harina con humedad. Habían quedado en la esquina donde goteaba agua cuando nevaba fuerte. Otra familia abrió el barril de frijoles que debía durar hasta julio y encontró menos de la mitad de lo que había dejado allí en el otoño. Algún bicho había entrado por debajo y comido durante los meses anteriores. Un tercer jacal se quedó sin leña seca en la 4ª semana de nieve cerrada, y cuando las familias fueron a la bodega comunal a pedir reposición, como era costumbre en inviernos difíciles, con Arcadio liberando de los stocks comunitarios según la necesidad, la respuesta que recibieron de don Faustino fue que los stocks estaban en conteo y que tenían que esperar. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Esperar. Con nieve en la ventana y niños pidiendo pan. Fue doña Consuelo quien empezó a recorrer el poblado de puerta en puerta. Con 71 años y rodillas que le dolían con el frío, caminó de jacal en jacal, tocando cada puerta con una firmeza que la mayoría de la gente más joven no habría tenido. No prometía nada. Solo decía con esa voz tranquila que era difícil de ignorar: «Ve al cobertizo de la muchacha. Ella tiene lo que necesitas». Las primeras familias que llegaron al cobertizo de Jimena se detuvieron en la entrada y se quedaron en silencio. Lo que encontraron era lo que Jimena había pasado 2 años construyendo: las cámaras subterráneas abiertas, rebosantes de raíces, granos secos, conservas de calabaza y cebolla, frijoles, ajo y potes de miel y grasa animal. La leña apilada hasta el techo, seca y bien almacenada. Los estantes improvisados con remedios de herbolaria, identificados con pedazos de papel en la letra cuidadosa que la abuela Petra había enseñado. Una olla grande colgada sobre el fuego, con un caldo que olía a tocino ahumado y hierbas. No había ostentación allí. Había trabajo, había previsión,
Había 2 años de decisiones acertadas tomadas por una muchacha de 12 años que había sido enviada lejos precisamente porque sabía lo que se avecinaba. Las familias empezaron a entrar. Jimena distribuía con criterio, sin desperdicio y sin juicio. Para cada familia, lo que necesitaba, no lo que quería, no más de lo necesario, pero suficiente para aguantar el día siguiente con seguridad. Enseñaba mientras distribuía cómo estirar los frijoles con raíces que crecían en la ladera incluso en invierno, cómo hacer que el pan rindiera más añadiendo harina de maíz, cómo conservar lo que recibía para que durara el doble de tiempo. Guadalupe remendaba cobijas y chaquetas de los que llegaban con piezas rasgadas. Los muchachos Paco y Memo cargaban leña para las familias más ancianas sin que nadie se lo pidiera. Doña Consuelo cuidaba a los niños mientras los adultos trabajaban y conversaban. El pequeño cobertizo de cantera y madera se había convertido en el centro de algo que nadie había planeado que fuera. No había jerarquía, no había jefatura, no había más regla que lo que necesitaba hacerse y quién estaba dispuesto a hacerlo. Fue en la segunda semana de nieve cerrada que don Arcadio apareció. Llegó por la mañana, con don Faustino a su lado y 3 hombres más detrás, todos con chaquetas gruesas y expresiones que querían transmitir autoridad. Jimena estaba afuera, ayudando a una mujer a cargar un fardo de leña, cuando los vio venir por el camino de piedra. Ella le entregó el bulto a la mujer y se quedó quieta, esperando. Había tal vez 15 personas alrededor del cobertizo en ese momento, algunas que habían llegado más temprano y aún no se habían ido, otras que vivían más cerca y habían venido a buscar lo que necesitaban para el día. Todas se detuvieron cuando vieron a Arcadio llegar. Era un hombre de 63 años, alto, de cabello blanco y una barba canosa que mantenía siempre bien recortada. Tenía los ojos claros que parecían calcular la distancia antes de cada paso. Por 20 años, esos ojos habían sido lo que la gente miraba cuando necesitaba una respuesta, y la respuesta casi siempre llegaba. «Jimena», dijo él, con un tono que pretendía ser el de quien está siendo razonable. «Esos suministros pertenecen al ejido. Deben ir a la bodega comunal donde pueden distribuirse de manera ordenada». Jimena lo miró, no con enojo, con esa calma que había aprendido a lo largo de 2 años de silencio y trabajo, una calma que pesaba más que cualquier grito. «De manera ordenada», repitió ella despacio, como si estuviera probando las palabras para ver qué sabor tenían, como la bodega comunal ha estado haciendo durante 2 años. Arcadio no cambió la expresión. «Estas son tierras y recursos del ejido. No tienes derecho a...» «Don Arcadio». La voz que cortó la de Arcadio no era de Jimena, era de doña Consuelo, que había salido del cobertizo sin que nadie lo notara, y estaba ahora parada a 2 pasos de la muchacha, los brazos cruzados sobre el rebozo oscuro, los ojos castaños fijos en el rostro del hombre. «Antes de seguir», dijo la anciana, «quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué los barriles del fondo del granero tienen aserrín en el fondo?» El silencio que siguió a esa pregunta no fue un silencio común, fue un silencio con peso, con textura, con el grosor de las cosas que no pueden recogerse después de dichas. Arcadio miró a doña Consuelo durante un segundo que pareció mucho más largo. «No sé de qué estás hablando», dijo él. «Mateo». Era Jimena quien hablaba ahora, con esa misma calma. Y Mateo, que estaba apoyado contra la pared del cobertizo desde el principio, con las manos en los bolsillos y la mirada baja, levantó los ojos y fue hasta el centro del círculo que se había formado sin que nadie lo planeara. Sacó del bolsillo de su chaqueta el papel doblado, esa copia que había hecho a mano una tarde mientras don Faustino almorzaba en casa, y lo abrió despacio. «Estos son los registros de movimiento de la bodega», dijo él con la voz un poco demasiado firme de quien está siendo valiente y sabe que está siendo valiente, y eso duele. Copié todo lo que estaba en el cajón de abajo del escritorio. Los números no cuadran. Casi 1/3 de los suministros de los últimos 2 años desapareció sin salida documentada. Hay una anotación de venta de excedentes, firmada con AM. La gente a su alrededor
Miraba de Mateo a Arcadio y de vuelta al papel, y había una especie de reorganización silenciosa ocurriendo, como cuando piezas de un rompecabezas que nunca encajaban de repente encuentran el lugar correcto y la imagen que aparece no es la que nadie esperaba. «Esto es falsificación», dijo Arcadio, pero había algo en su voz que había cambiado. Seguía siendo autoritaria, seguía siendo firme, pero había una fisura allí que no existía antes. «Yo trabajé en esa bodega», dijo Guadalupe, desde dentro de la puerta del cobertizo, donde se había quedado con los 2 niños a su lado. «Fui a buscar pedidos de tela allí durante 2 años. Vi cosas que no tenían sentido. Vi a don Faustino cambiar barriles de lugar sin anotarlo en ningún registro. Nunca hablé porque tenía miedo, pero no me voy a callar ahora. Don Faustino, al lado de Arcadio, había retrocedido un pequeño paso. No mucho, pero lo suficiente para que la gente lo notara. «Y yo», dijo una voz de la multitud, «recuerdo que el invierno pasado mi jacal quedó más vacío de lo que debía haber estado. Fui a la bodega a pedir reposición y me dijeron que los suministros estaban escasos, pero ese invierno no fue tan severo». «¿A dónde se fueron los granos?», otra voz. «Mi cuñada pidió harina en octubre pasado y le dijeron que se había acabado. ¿Cómo se acaba la harina en octubre antes de que el invierno arrecie de verdad?» Y entonces, una voz que nadie esperaba. Un joven de unos 18 años, de hombros encorvados y mirada pesada, que era Joaquín, el hijo menor de don Arcadio. «Papá». Arcadio se volvió hacia el hijo con una expresión que, por primera vez, contenía algo parecido a la incomodidad. «Joaquín, este no es el momento para... papá». La voz del muchacho era baja, pero firme, de esa manera que solo ocurre cuando alguien ha decidido que ya no tiene nada que perder al decir lo que piensa. «Usted me dijo que vendió las cabezas de ganado excedentes para comprar material para el molino, pero el molino no recibió ningún material este año. Lo sé porque fui yo quien intentó arreglar el eje el mes pasado». El silencio regresó. Esta vez era aún más pesado. Arcadio se quedó parado en el centro de aquel círculo de personas y de preguntas, y por primera vez en 20 años no había respuesta que encajara. No había argumento que cerrara el espacio. Cada voz que se levantaba abría otra rendija, y por las rendijas entraba una luz que había estado mantenida afuera por demasiado tiempo. Jimena lo observó, no con triunfo, con la misma calma de antes, pero esta vez había también algo más suave allí dentro. Algo que ella aún no sabía nombrar, pero que tenía la forma de lo que abuela Petra llamaba justicia. No venganza, justicia. La verdad ocupando el espacio que le pertenecía por derecho. «¿Por qué me echaste?», preguntó Jimena. No era una pregunta para el juicio de nadie, que era una pregunta directa, ojo a ojo, entre ella y el hombre que había decidido su suerte una noche de nieve. Arcadio no respondió, y esa ausencia de respuesta era la respuesta más honesta que había dado en mucho tiempo. Sin la mentira para sostenerlo, la autoridad se fue disolviendo allí mismo, en aquella mañana de nieve y fuego, y palabras que finalmente decían lo que necesitaban decir. No hubo grito, no hubo confrontación violenta, hubo algo más difícil de soportar que cualquier pelea. Hubo la verdad siendo vista por todos, al mismo tiempo, sin dónde esconderse. Don Faustino retrocedió unos pasos más, y luego se dio la vuelta y se fue por el camino de piedra sin decir una palabra. Los 3 hombres que habían venido con Arcadio intercambiaron miradas y lo siguieron. Arcadio se quedó un momento más. Miró a Joaquín, que estaba mirando al suelo. Miró a las personas alrededor. Miró a Jimena. Y entonces se dio la vuelta y se fue también. No hubo ceremonia en ello. No hubo discurso ni gran enfrentamiento final. Fue solo un hombre que había cargado una mentira por demasiado tiempo y que cuando finalmente salió a la luz ya no tenía nada más que irse. En los días que siguieron, las pocas cosas que poseía fueron sacadas de la casona en silencio, cargadas en un coche con la ayuda de 2 parientes que vinieron de lejos, y el ejido despertó una mañana y simplemente ya no lo vio más. Joaquín se quedó, y se quedó cargando el peso de ser hijo de quien era,
en un lugar que ahora sabía lo que eso significaba. Jimena fue hacia él una tarde, cuando lo encontró solo en la orilla del camino de piedra, mirando las montañas cubiertas de nieve. «Tú no tienes la culpa de lo que él hizo», dijo ella. «Yo no sabía», respondió Joaquín, con la voz de quien aún se está convenciendo de que eso es suficiente. «Lo sé, y la gente también lo sabe», hizo una pausa. «Lo que hagas de ahora en adelante es lo que hablará por ti». Joaquín se volvió hacia ella y la miró por un momento. A esa niña de 12 años que había sobrevivido al invierno de una manera que él, adulto, no habría logrado, y asintió con esa sobriedad de quien acaba de entender algo que no se puede desaprender. El invierno aún duró 2 meses más con intensidad fuerte. La nieve continuó, el frío continuó, y la dificultad de cada día continuó también. Pero el cobertizo también continuó. Jimena distribuía con la misma precisión y el mismo criterio de antes. Mateo organizaba la logística de los inventarios, quién había recibido qué, cuánto quedaba en cada cámara, cuánto duraría para cuántas familias. Guadalupe remendaba y cosía desde el amanecer hasta tarde en la noche, con los niños durmiendo a sus pies envueltos en las cobijas que ella misma había reparado. Doña Consuelo cuidaba a los niños durante el día. Contaba historias por la noche a quien necesitara distraerse del frío, y en las horas más pesadas simplemente estaba presente, que a veces es lo más difícil y lo más necesario que una persona puede ofrecer. Joaquín empezó a aparecer temprano en la mañana para ayudar con la carga de leña. No hablaba mucho, trabajaba, y la gente que vio esto lo notó, aunque sin decir nada en voz alta. Hubo una tarde en que Jimena despertó con dolor de garganta y fiebre baja, no alta, pero lo suficiente para que doña Consuelo la obligara a quedarse acostada mientras ella se encargaba de la distribución del día. Jimena se quedó en su rincón del cobertizo, envuelta en el rebozo carmesí sobre una cobija que Guadalupe había reforzado con una capa extra de lana, y miró el techo de madera mientras oía afuera las voces y los pasos de un día funcionando sin ella. Fue extraño, bueno y extraño al mismo tiempo. Ella había construido aquello, no con el objetivo de demostrar nada a nadie, sino con el objetivo simple de sobrevivir. Y la supervivencia, cuando se hacía con cuidado y con previsión, había crecido más allá de ella misma, como las raíces de un árbol que llegan mucho más lejos de lo que la copa deja imaginar. Una mañana del tercer mes de nieve, Paco entró corriendo al cobertizo con una expresión de urgencia que hizo que Jimena se levantara rápido. «Jimena, la cabra de doña Toña está atrapada en la nieve allá en la ladera. No puede soltarse sola». Jimena agarró el abrigo, los guantes y la cuerda gruesa que mantenía colgada al lado de la puerta y subió la ladera con Mateo y Joaquín. La cabra era vieja, con los cascos enterrados hasta las rodillas en un hoyo que el deshielo nocturno había formado, y estaba completamente inmóvil de frío y cansancio. Les llevó casi media hora de esfuerzo, con la cuerda al frente y los tres empujando por debajo mientras la nieve seguía cayendo, para sacarla. Cuando regresaron con la cabra entre ellos, doña Toña estaba en la puerta del cobertizo con los ojos llenos de lágrimas. «Esta cabra es todo lo que me queda», dijo ella, con esa franqueza de anciana que ya no tiene energías para rodeos. Jimena entregó la cuerda a Joaquín, se acercó a doña Toña y la abrazó sin decir nada. Doña Toña se quedó rígida por un segundo. No estaba acostumbrada a recibir un abrazo así, de brazos que sostienen de verdad. Y luego correspondió, y las dos se quedaron así por un momento en la puerta del cobertizo, con la nieve cayendo alrededor. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El deshielo llegó una mañana de julio en que el sol apareció de forma diferente, más oblicuo, más dorado, con esa calidad de luz que Jimena reconocía como el inicio del final del invierno. La nieve empezó a ceder primero en las piedras de la ladera, formando hilos de agua que bajaban cantando entre las rocas, luego en el camino de piedra,
donde las pisadas de días habían dejado su marca en la nieve compacta. Luego, en los techos. Las personas que habían pasado el invierno más difícil de las últimas décadas salieron de las casas con ese aire específico de quien hace mucho no se sentía en el mundo, mirando alrededor como si el sol fuera algo nuevo, pisando el lodo con una cautela que pronto se transformaba en algo parecido al alivio. Había daños, techos que necesitaban reparación, cercas que el peso de la nieve había derribado, un pedazo de carretera que había cedido con el hielo y abierto una zanja en el suelo. Había trabajo por delante y mucho. Pero también había algo que el ejido no tenía de la misma forma antes del invierno. Había una conversación diferente entre la gente. En los días que siguieron al deshielo, las familias comenzaron a reunirse espontáneamente. Primero en grupos pequeños, luego en reuniones más grandes, que ocurrían a veces frente al cobertizo de Jimena, a veces en la casona donde Arcadio había vivido y que ahora todos discutían. Las decisiones que antes eran de un solo hombre, ahora se debatían en ronda, con voces que antes tenían miedo de hablar y que ahora experimentaban, con una timidez que iba disminuyendo en cada encuentro, el peso de sus propias palabras. Mateo fue el primero en proponer que la bodega comunal tuviera un consejo de supervisión, 3 personas elegidas por el ejido que revisarían los registros mensualmente. La propuesta fue aprobada en un silencio reflexivo que valía más que cualquier aplauso. Doña Consuelo propuso que el conocimiento de conservación y preparo que Jimena había desarrollado se enseñara a quien quisiera aprender, especialmente a las mujeres más jóvenes y a los niños. También aprobada. Joaquín, con esa sobriedad que se había vuelto su manera de ser, propuso que las cámaras subterráneas de conserva se reprodujeran en varios puntos del ejido, con los planos que Jimena proporcionaría. Aprobada. Y fue en una de esas reuniones, en una tarde de sol débil pero real, que alguien propuso que el cobertizo dejara de ser solo el lugar de la muchacha desterrada y pasara a ser reconocido como lo que había sido todo el año, el corazón de todo lo que había funcionado cuando lo demás no funcionaba. Jimena estaba parada en la puerta del cobertizo durante esa conversación, escuchando desde lejos. Hubo un momento en que pudo haber entrado en la ronda, hablado, contribuido con palabras. En vez de eso, se quedó parada en el umbral, con el rebozo carmesí desgastado sobre los hombros y las trenzas oscuras ligeramente deshechas por el viento de la tarde. Dejó que la conversación ocurriera. Dejó que las voces de la gente a la que había alimentado, calentado y enseñado durante los meses más fríos, construyeran lo que necesitaban construir con sus propias palabras. Había algo que abuela Petra había dicho una vez. En una tarde en que enseñaba a Jimena a reconocer cuándo una planta estaba lista para la cosecha, no cosechas antes de tiempo, cuidas, preparas, esperas, y cuando llega el momento justo, llega sin necesidad de empujón. Leticia apareció una mañana de agosto, no para pedir, no para explicar. Simplemente apareció por el camino de piedra con ese andar encorvado que el peso de los meses había dejado en ella, y se sentó en la piedra grande del lado de afuera del cobertizo, la misma piedra que Jimena usaba a veces para quedarse mirando la ladera al amanecer. Jimena la vio por la ventana. Se quedó mirándola un momento. Luego tomó 2 pedazos de pan de elote que había hecho esa mañana, 2 pedazos de tocino ahumado y salió. Se sentó en la piedra al lado de su madre. Puso un pedazo de pan y un pedazo de tocino en la mano de Leticia. Las dos se quedaron allí, lado a lado, mirando la ladera revelar los primeros brotes verdes que empujaban con esfuerzo por los atolladeros de nieve derretida. El sol pegaba de lado, calentando más la piedra que los hombros, pero era sol. Leticia comió el pan en silencio. Jimena también. Ninguna de las dos habló. Había muchas cosas que necesitarían ser dichas algún día. Sobre la noche en la plaza principal, sobre los ojos cerrados, sobre los 2 años que habían pasado mientras una culpa que nadie había nombrado en voz alta crecía como hierba mala entre ellas. Pero ese día no era hoy. Hoy era sol débil de agosto, pan de elote caliente, y la ladera verde empezando a despertar después de un invierno que había durado demasiado. Para Jimena,
que había aprendido con su abuela que el cuidado se muestra en actos antes de decirse en frases. Estar allí al lado de su madre ya era algo. No era todo, pero era el comienzo de algo. Santi, el hermano de 5 años, se había mejorado después de los remedios de herbolaria. Leticia había mandado decir eso por doña Consuelo, una semana después del inicio del invierno. Jimena lo había anotado en el cuadernito: saúco, manzanilla, miel, vapor de eucalipto. Funcionó. Era su manera de guardar las cosas que importaban. No en palabras bonitas, en hechos. Jimena tenía ahora 13 años y 11 meses. Sus manos estaban más callosas que las de la mayoría de los adultos que conocía. Sus ojos habían adquirido esa cualidad de ver lejos, no metafóricamente, sino de verdad. Podía distinguir nubes a distancias que Mateo, que tenía 10 años más, no podía. Caminaba con una firmeza que no venía de la arrogancia, sino de saber exactamente dónde poner los pies. El cuadernito se le había quedado pequeño. Había pasado a un cuaderno más grande, que Guadalupe había cosido con tapas de cuero y que doña Consuelo le había regalado una mañana sin fecha especial, con esa sequedad cariñosa que era el modo de la anciana. En el cuadernito más grande, Jimena anotaba no solo las señales del tiempo, sino también las técnicas de conserva, los remedios, las proporciones del barro para tapar grietas, las medidas de las cámaras subterráneas, lo que había funcionado y lo que no, y por qué. Era un libro de saberes que se había construido a lo largo de 2 años, pedazo a pedazo, error a error, acierto a acierto. Una tarde de otoño del año siguiente, cuando las primeras señales del próximo invierno comenzaron a aparecer y las familias del ejido vinieron a ella con preguntas, no con desconfianza, Jimena abrió el cuadernito y empezó a enseñar, no en un salón, no con ceremonia. En la misma piedra grande afuera del cobertizo de cantera, con 3 mujeres sentadas alrededor y 2 más llegando por el camino. Habló sobre el grosor de la corteza de los abedules, sobre el comportamiento de las hormigas, sobre el morado específico del cielo al atardecer cuando el invierno va a ser duro. Y cuando terminó de hablar, una de las mujeres, doña Socorro, una señora de 67 años que había pasado el invierno anterior casi sin salir de casa, dijo con una voz que temblaba ligeramente: «Yo recuerdo que mi mamá decía esas mismas cosas. Cuando yo era chica, creí que eran cosas de viejos sin sentido». Jimena la miró. «No lo eran», dijo ella simplemente. Doña Socorro asintió, y había en ese asentimiento algo que Jimena reconoció como la continuidad de un saber que casi se había perdido. El tipo de cosas que pasa de mujer a mujer a través de las generaciones y que un día llega a alguien que decide guardarlas con cuidado antes de que desaparezcan. Abuela Petra había guardado. Se lo había pasado a Jimena, y ahora Jimena lo estaba transmitiendo. El cobertizo de cantera siguió allí en el límite del ejido, con la puerta donde la mayoría de la gente ahora sabía que podía tocar. No era un lugar grandioso. Seguía siendo pequeño, con el techo que Jimena había remendado más de una vez, las paredes selladas con ese barro que se endurecía y se agrietaba cada vez que el frío apretaba demasiado y necesitaba otra mano. Pero había una permanencia en él que iba más allá de la piedra. Había la permanencia de las cosas construidas con necesidad real, no con la intención de impresionar. En una de las reuniones de verano, cuando las familias se juntaron para discutir qué hacer con la casona que había quedado vacía después de la partida de Arcadio, surgieron 3 propuestas diferentes. Unos querían convertirla en escuela para los niños. Otros querían usarla como la bodega comunal, con registros abiertos para que cualquiera los viera. Y algunos, más callados, simplemente querían dejarla vacía por un tiempo, como si necesitaran distancia de la memoria que cargaba. Jimena no dio su opinión ese día. Escuchó. Y cuando la reunión terminó sin conclusión, caminó hasta allá cerca y se quedó viendo la fachada de piedra. Era una casa sólida, bien construida, hecha para durar, para resistir. No era culpa de las paredes lo que había pasado dentro de ellas. En las semanas siguientes, fue Joaquín quien propuso una 4ª idea,
usar la casona para reuniones abiertas del ejido, un punto fijo donde las decisiones pudieran tomarse con transparencia, con registro escrito firmado por 3 personas diferentes. La propuesta fue aceptada con una unanimidad que sorprendió hasta a quien la había hecho. El día en que la casona recibió las primeras reuniones con esta nueva función, Joaquín caminó hasta el cobertizo de Jimena antes del amanecer y se quedó en la puerta con un aspecto de quien no había dormido bien. «Quería decirte algo», dijo él. Jimena esperó. «Lo que hizo mi padre no tiene cómo deshacerse, pero lo que pueda hacer de aquí en adelante, lo haré». Hizo una pausa. «Y quiero que sepas que si no hubieras estado, aguantado, preparado todo esto, la mayoría de las familias de aquí no habría tenido lo que necesitó este invierno, incluyendo a mi madre. Se quedó en la casa con mi hermana y sus hijos, y fue la comida que salió de aquí lo que los mantuvo hasta el deshielo». Jimena lo miró un momento. «¿Tu madre sabía lo que hizo tu padre?» «No, estoy seguro de que no lo sabía». Miró al suelo. Lloró mucho cuando se enteró. Más por la vergüenza que por otra cosa, creo. Jimena asintió. Había muchos tipos de peso que la gente cargaba por los que amaban. Lo sabía por experiencia propia. «No tienes que pagar por errores que no cometiste», dijo ella, «pero lo que hagas de ahora en adelante será lo que hable por ti. Y hasta ahora lo que has hecho ha sido correcto». Joaquín asintió. La miró una vez más con esa mirada de quien acaba de dejar algo pesado en el suelo y aún no sabe bien cómo caminar sin él, y se fue por el camino de piedra. Jimena entró en el cobertizo, abrió el cuadernito y anotó la fecha. Luego se quedó mirando la página en blanco un momento antes de escribir algo. Había algo que quería registrar, pero no sabía bien cómo. Era la percepción de que la justicia, esa cosa que la abuela Petra llamaba justeza, no llegaba como una victoria ruidosa. Llegaba así, despacio, en conversaciones que ocurrían al borde de caminos de piedra, en propuestas aceptadas en silencio reflexivo, en una cama forrada con la ropa adecuada en el peor momento del frío. Escribió solamente «Así es como cambia entonces», y cerró el cuadernito. Una noche de invierno del año siguiente, un invierno que también fue difícil, pero que el pueblo enfrentó diferente porque había aprendido, Jimena estaba sentada afuera del cobertizo, envuelta en el rebozo carmesí que ya estaba muy desgastado, pero del que aún no había podido deshacerse, mirando el cielo lleno de estrellas que aparecían entre las nubes en movimiento. Doña Consuelo llegó por el camino despacio, con el chal oscuro y la lámpara pequeña que cargaba cuando salía de noche, y se sentó en la piedra a su lado. Las dos estuvieron en silencio un rato, mirando las estrellas. «¿Tienes miedo de lo que viene?», preguntó doña Consuelo, sin mirarla. Jimena pensó. «Tengo miedo de no estar preparada», respondió, «pero creo que nunca se está por completo. Preparas lo que puedes y enfrentas el resto cuando llega». Doña Consuelo esbozó una pequeña sonrisa, el tipo de sonrisa que las personas mayores dan cuando oyen algo que confirma lo que siempre han sabido. «Tu abuela habría dicho exactamente eso». Jimena miró al cielo. Había una estrella específica que la abuela Petra le había enseñado a encontrar para saber de dónde venía el viento. Siempre lograba hallarla. «Lo sé», dijo Jimena. «Fue ella quien me lo enseñó. El viento de la noche barrió la cuesta con esa frialdad que no duele, pero recuerda, allá abajo, el pueblo tenía las luces encendidas en las ventanas, el calor de cada casa visible desde lejos como un conjunto de llamas pequeñas y separadas que juntas hacían retroceder la oscuridad. Y allá arriba, en la piedra del cobertizo que había sido exilio y se había convertido en lo que se había convertido, una muchacha de casi 14 años con las manos callosas y los ojos acostumbrados a la oscuridad del invierno, seguía mirando el cielo, leyendo las señales, anotando, preparando, no porque esperara que alguien le agradeciera, no porque necesitara reconocimiento, sino porque había aprendido, de la forma más dura y más completa que existe, que cuando sabes algo que puede proteger a las personas, tienes la obligación de hablar, aunque sea difícil, aunque te cueste todo lo que tienes,
aunque el único testigo sea el viento y las estrellas y la llama que sigue encendida a pesar de todo. Fin de la historia. Ahora cuéntanos, ¿qué despertó en ti la valentía de Jimena? Deja tu comentario, dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que tocarán tu corazón.